Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, doctora Anabel? Todo muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio. Buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión que hemos denominado Gestión y Estrategias para el Manejo del Sistema de Información SNIES. Puntualmente, en esta segunda sesión, nuestro anfitrión, Carlos Julio, nos estará dando todo un marco ya de desarrollo desde la aplicación del sistema de información. En la sesión anterior fue un marco teórico, conceptual, más de explicación. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Nuevamente le damos la bienvenida a las compañeras que siempre nos acompañan del Ministerio de Educación. Y Carlos Julio, entonces, adelante. Muchísimas gracias, Anabela. Buenos días para todas, buenos días para todos. Muchísimas gracias al Ministerio que nos da la oportunidad de compartir desde la Universidad Cooperativa de Colombia un trabajo que ya realizamos hace algún tiempo y en lo personal, pues que me agrada mucho compartir con ustedes, pues yo conozco el sistema desde el siglo pasado, desde el año 97-98, cuando empezó a implementarse el Sistema Nacional de Información de la Educación. Obviamente era algo completamente diferente. Y un poco como por interés arqueológico tengo archivos del año 2000 que ya no figuran en la plataforma, porque en la plataforma tenemos información de 2013 en adelante y de antes del 2013, que se tenía una estructura un poco diferente de las bases de datos, pues no se tiene esa información cargada porque además es muy difícil manejarla para compararla, pero les cuento que es muy interesante uno empezar a entender la evolución y hoy podemos decir que tenemos un sistema nacional de información muy robusto, muy sólido, de una trayectoria muy buena y que es muy amplio, muy flexible y muy tecnológico. Yo les voy a compartir un poco eh, todo ese trabajo que hemos hecho desde entonces y para qué nos ha servido a nosotros en la universidad. Eh, Yo trabajo con la universidad hace un poco más de 10 años y antes trabajé con el Tecnológico Pascual Bravo 15 años en educación superior y siempre hemos utilizado el sistema SNIES desde diferentes perspectivas de uso. Por ejemplo, cuando trabajaba con el Tecnológico Pascual Bravo lo usábamos mucho era para saber eh, cómo eran las tendencias de matrícula y de inscripción y de admisión a diferentes programas tecnológicos. En la Universidad Cooperativa de Colombia lo usamos para mirar tendencias de campos de conocimiento, áreas y núcleos básicos. Esto es un poco más especializado, es lo que les explicaba en la sesión anterior. La educación superior en la Universidad Cooperativa de Colombia está comprometida con una calidad de talla internacional y por eso vimos pues cómo se clasifica el conocimiento en la OCDE a través de la red de expertos en campos, áreas y núcleos de conocimiento científico. El SNIES es un sistema que hace parte del sistema educativo colombiano. Digamos que el sistema educativo colombiano es muchísimo más que el SNIES, porque el SNIES es la compilación de bases de datos y de información. Entonces, desde aquí más o menos están viendo mi pantalla, miren, desde el artículo 56 de la ley 30 del 92 y después en el decreto 1075-2015 se está hablando, se está trabajando, se está desarrollando el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Este artículo que está publicado en la página del Ministerio habla de una revisión y redefinición en el año 2016 y fue un trabajo muy importante porque a partir de eso nosotros contamos con un sistema mucho más integrado como es el que podemos ver en la página en este momento. Tenemos un observatorio que es el Observatorio Laboral para la Educación y allí se encuentra información y estadística de la oferta de graduados, así como se monitorea también el mercado del trabajo, todo el mercado laboral cruzado con el sistema de reportes de la Seguridad Social y otras bases de datos. Tenemos un sistema que permite desarrollar el proceso de aseguramiento de la calidad de las instituciones, que es el SACES. Las universidades pues tienen el manejo cada uno de estos sistemas de información. Y tenemos el SPADIES, que es el de prevención de la deserción. Todos estos sistemas los podemos consultar de manera pública porque Colombia trabaja con una plataforma de datos abiertos.
Y además de eso, hay otros sistemas en el sector que tenemos Scopus, que son las referencias bibliográficas, todas las citas que estructura el Elsevier. Esto es un conocimiento estructurado muy importante para las universidades. Está ahí Scienty, que Scienty es lo que antes llamamos el CIVILAC. Para quienes tenemos ya pues como bastante tiempo en esto, es el CIVILAC, está mucho más fortalecido, mucho más actualizado. Y el CIET, que es un poco el homólogo del SNIES, pero está referido solamente para consultar instituciones y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Antes se llamaba educación no formal y ahora también hablamos de talento humano. Entonces vamos a hablar y a trabajar con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Si nosotros vamos al sistema, pues encontramos que es un sistema muy completo que en los últimos 3 años ha desarrollado unas interfaces muy amigables. Aquí abajo ustedes van a encontrar una información estadística descriptiva que tiene unas bases de datos, que en este caso son 6 bases de datos clave que nos permiten acceder a toda la información estructurada. Esta información la suben, la cargan las mismas instituciones de educación superior en unos periodos que el SNIES está dándoles de manera permanente para que actualicen y carguen archivos. Por eso nosotros vamos a ver que encontramos solamente del año anterior. Por ejemplo, aquí tenemos solamente hasta el 20. No la podemos ver en línea, pero como van las cosas, a mí no me extrañaría que en pocos años pudiéramos ver información en línea. Eso pues, no es tan urgente en este momento, pero es bastante importante. ¿Cuáles son las 6 bases de datos? Nosotros podemos ver inscritos, podemos ver admitidos, y entre inscritos y admitidos ya hay un análisis muy importante. Ahora les voy a hacer un ejercicio de para qué sirve comparar, por ejemplo, estas 2 bases de datos. También hay una base de datos de quienes se matriculan en el primer curso, es decir, en el primer semestre. Hay otra cuarta base de datos que dice quiénes se matriculan en todos los semestres, en todas las cohortes. Hay una base de datos de graduados y hay una base de datos de docentes. Y cualquiera de ellas la podemos clasificar por el departamento, aquí están todos los departamentos del país, o por el año desde el 2016 hasta el 2020 y también por semestres, ya sea el primer semestre del año o el segundo semestre del año. Y también si queremos filtrarla solo por instituciones de educación superior acreditadas. Esto es muy importante, esto es descriptivo, esto es lo que nos da a nosotros la posibilidad de ver en estos tableros, que son una especie de tableros de control, todos los datos que nosotros queramos ir a consultar. Es decir, esto es una consulta descriptiva y aquí en la parte de abajo vamos a ver lo que llamamos el nivel de formación, que es una de las columnas más importantes de las bases de datos. Toda la información de estas 6 bases de datos tienen estructuras similares, es decir, son comparables. Usted puede comparar la estructura de inscritos, admitidos, primer curso, matriculados, graduados, docentes, porque todos tienen la misma estructura. Eso es una cosa que no se tenía en el año 98, porque ni siquiera en el 98 teníamos todas las bases de datos. Empezamos solamente con inscritos y admitidos. Esas eran las 2 basecitas con las que trabajábamos. Pero ya tenemos todas las bases de datos, ya todas están estandarizadas, ya todas están en un nivel de calidad muy sofisticado. También debemos reconocer que hay países que no tienen esto. Yo les contaba la sesión anterior que nos visitaron del Perú para mirar cómo hacíamos nosotros la creación de programas nuevos y cómo hacíamos nosotros la analítica de campos de conocimiento en el observatorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, y nos sorprendió muchísimo que no tenían un SNIES, ellos no tenían un sistema, y eso apenas fue ahora en el 2018, hace 2 años y medio que llegaron ellos en un intercambio y no tenían un SNIES, no tenían un sistema de bases de datos como lo tenemos nosotros. Entonces, cuando nosotros consultamos la información aquí, nosotros podemos ver eso que nos ofrece la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero ver en inscritos para el departamento de Córdoba, para el año 2019, aquí me está diciendo que hombres y mujeres, sexo biológico, recuerden que hay
unas descripciones muy particulares de cómo se tratan los datos demográficos y el sector, si es oficial o privada la institución. Y aquí nos dice cuáles son los niveles de formación de todos los inscritos según estos niveles de formación en el departamento de Córdoba en el año 2019, los 2 semestres. Pero podemos decir, por ejemplo, cómo fue en el primer semestre y cómo fue en el segundo. Esta información es muy descriptiva. En total, se presentaron 10.569 a la universitaria, 304 a la tecnológica, 106 a maestría. Estamos hablando de inscripciones. Si nosotros consultamos aquí, podemos ver los datos que nos ofrece el sistema de una manera preestablecida para instituciones como yo las filtre, si acreditadas o en general todas las instituciones de educación superior. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un estudio, si yo quiero hacer un análisis de un programa específico? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un estudio cronológico, es decir, año tras año, de un programa en una ciudad para una situación particular, por ejemplo, modalidad virtual o modalidad presencial o algo así tan puntual? No lo podríamos hacer aquí. Entonces tenemos que ir a las bases de datos consolidadas. Esto es lo más importante que nosotros manejamos para poder hacer estudios muy puntuales. Esto es muy valioso porque esto nos está diciendo todos los días qué está pasando. Y hay además unas estadísticas destacadas que nos está diciendo, por ejemplo, la tasa de cobertura bruta de la educación superior, nos está diciendo cuál es la tasa de tránsito inmediato, o sea, cuántos pasan del bachillerato a la universidad inmediatamente. Y todo esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí, un compendio estadístico de la educación superior colombiana de 2003 a 2015. Estas bases de datos que yo les decía que las tengo por puro interés arqueológico, están impresas aquí y analizadas de una manera muy interesante. Pero si nosotros queremos hacer estudios muy puntuales, entonces debemos ir a las bases de datos consolidadas, que son estas. Entonces, vamos a ir allá. Vamos a ir ya mismo a las bases de datos consolidadas para hacer un análisis muy puntual. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en las bases de datos consolidadas. Vamos a ir hasta el último para ver qué es lo último que nos ofrece. Son las mismas 6 bases de datos que vimos en la página principal. Excúsame, Carlos Julio, excúsame, ¿de pronto le puedes dar un poquito más de zoom? O no sé si los compañeros que nos están exacto, perfecto, qué pena, gracias. Y bueno, está muy bien. Entonces, son las mismas 6 bases de datos, pero aquí las vamos a ver descargables. Aquí podemos descargar docentes 2020, administrativos 2020, y en el 5 en la página 5, que es la anterior, nos está diciendo, mire, del 2020 usted puede descargar estudiantes admitidos, estudiantes graduados, estudiantes inscritos, estudiantes matriculados al primer curso, y ya del 2019 las mismas bases de datos. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros descargamos la base de datos, aquí están las mismas descripciones, mire, inscritos son las solicitudes de personas naturales, es decir, están aspirando a un cupo en la universidad. Los admitidos son, de alguna forma, los que nos dicen a nosotros cuál es la capacidad instalada de las instituciones de educación superior, porque estos son los que quieren entrar, pero aquí están los que se pudieron matricular. Y aquí están los que se matricularon a primer curso y aquí están en total todos los matriculados. Con esto podemos hacer muchísimos análisis. Entonces, yo ya les preparé un ejemplo de informes. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero hacer un informe como este. Entonces, voy a crecer un poquito, como me dice Anabela, vamos a crecer un poquito la información. Yo, por ejemplo, puedo hacer un análisis de ingeniería ambiental desde el año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Este informe lo hice en el 2018, con información que teníamos desde el 2013 hasta el 2017. ¿Qué estábamos buscando? 3 ciudades muy importantes para nosotros en las que queríamos analizar cómo era la inscripción y la admisión y la matrícula de todas las
alumnos que se presentaban a algún programa. Perdón, un segundo. Ahí, ya logré silenciarlo, qué pena. Entonces, vamos a suponer que una de nuestras universidades quiere abrir un programa en un tema ambiental. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros podemos trabajar el nivel de formación, la localización, y podemos trabajar el número de aspirantes que se inscriben y el número de matriculados que se integran a la educación superior. Y eso lo hacemos con un análisis de las bases de datos. Entonces les mostraba que aquí habíamos descargado, ¿de dónde? De estas bases de datos que teníamos aquí. Entonces, si yo me voy más atrás, me voy hasta el 1, aquí me está mostrando desde el 2013 qué tenemos de información descargable. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos los inscritos del año 2013 de todos los programas de todas las instituciones de educación superior de todas las ciudades del país. Esto nos da cerca de 50.000 registros. Esto es muy grande, son archivos muy grandes y se debe de tener un buen computador para manejarlo. Eso fue lo que yo hice aquí. Descargamos del 2013 todos los inscritos, del 2014 todos los inscritos, y luego los filtré por un campo de conocimiento específico que es ambiental. Entonces, cuando yo hago estas gráficas, ya está muy filtrada toda la información y estoy viendo exactamente lo que yo quiero ver. Por ejemplo, yo hice un análisis de la denominación. Un análisis de la denominación, es decir, dónde teníamos, de alguna forma, en qué campos teníamos Ponle un poco de zoom, por favor. Ambiental. Si nosotros analizamos el tema ambiental en la denominación, nos damos cuenta, por ejemplo, que en el 2013 había 39 programas, 8 en ciencias de la educación, 9 en economía, administración, contaduría y afines, y 20 en ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, y 2 en matemáticas y ciencias naturales, que tenían en su nombre, en su denominación, el tema ambiental. ¿Por qué es importante eso? Pues porque uno empieza a hacer unos acercamientos a cuál es la denominación que más se posiciona en el mercado. Entonces, miren aquí cómo fue evolucionando. La denominación fue bajando, 39, 27, 28, 25, 24. Hasta el 2017 iban bajando los nombres de los programas que tenían aspirantes inscritos. ¿Y eso qué quiere decir? Que había se estaba rebajando la demanda, estaba constriñendo el interés de los alumnos por ingresar a algún programa porque cada vez estaban ofreciendo menos programas. Si nosotros queríamos hacer, por ejemplo, un análisis ya un poco más puntual, entonces ya íbamos a buscar cuántos inscritos teníamos. Entonces voy a hacer aquí otro zoom para mostrarles cómo estaba evolucionando ese dato. Entonces, permítanme, yo me muevo un poco para acá, pongo esto en el centro y ampliamos un poco las columnas para mirar qué pasa de 24.000 a 20.000, a 20.700, 21, 20. Es decir, aquí está toda la información. Si nosotros queremos hacerlo ya de una manera gráfica, entonces lo que hacemos es filtrar por campo de conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos todos esos programas y todos esos chicos que se inscribieron por año en la ciudad de Bogotá y luego los graficamos. Entonces nos dan gráficas como estas. Mire, en Bogotá, entre 2013 y 2017, estaban rebajando. 13.000, 13.300, 13.100, 12.395, 9.573. Mientras en Girardot estaban subiendo y en Ibagué estaban creciendo a toda. Este tipo de información es lo que nosotros podemos descargar, analizar y trabajar con las bases de datos. Esto es muy importante para que la universidad tome buenas decisiones cuando va a crear un programa. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos manejar diferentes variables que de verdad contribuyan a tomar una decisión.
Esta, por ejemplo, me está diciendo que yo no puedo abrir el programa en Bogotá. En Bogotá ya había muchas instituciones ofreciéndolo, entonces ya estaba en declive, pero en Ibagué estaba subiendo. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante para nosotros. También podemos buscar tendencias por áreas, cómo se está moviendo en ciencias de la educación o cómo se está moviendo en economía. Esto nos dice a nosotros, por ejemplo, cuál es el enfoque. Estamos hablando de un informe que ya pasó hace 4 años, ¿no? ¿Cuál es el enfoque, con qué campos de conocimiento se está moviendo un programa que nosotros queremos crear o que queremos analizar? En ingeniería, arquitectura y urbanismo, miren cómo crece. En economía, administración, contaduría, afines, crece. Y son diferentes tendencias. Si usted lo mide, por ejemplo, por inscritos en campos de conocimiento, ya es un poco más transversal, pero bueno, no los voy a agobiar mucho con este tipo de informes. Vamos a pasar a uno un poco más amigable. Este, por ejemplo, fue un informe que yo hice en el año 2017. Recuerden que yo era el director del Observatorio para la Gestión de Conocimiento y analizábamos todo lo que fuera necesario analizar cuando se fuera a abrir un programa nuevo. Así tuviéramos el programa ya posicionado en Bogotá o en Medellín o en Villavicencio o en Santa Marta o en Pasto, donde fuera, era necesario hacer todo el análisis de todo el país para mirar qué estaba pasando. Este, por ejemplo, se hizo con base en los programas de odontología entre 2012 y 2016. Las siguientes tablas y gráficas evidencian la dinámica del programa de odontología en diferentes niveles de formación desde 2012 hasta 2016. Se analizaron dos variables, número de programas y número de admitidos. Miren que ya esta es otra combinación de variables. Antes en el informe anterior decíamos cuántos se inscriben y cuántos pasan. En este estamos diciendo cuántos programas hay y cuántos son admitidos. ¿En función de qué? En función del año y del nivel de formación. Este informe nos da cuenta de todo esto. ¿Cuánto se demora hacer un informe de estos? Hacer un informe de estos se demora por ahí 1 mes y medio, porque hay que recoger mucha información, hay que depurarla. Ahora les voy a mostrar unos tips muy sencillitos para que ustedes, cuando descarguen las bases de datos, hagan una depuración bien interesante de cómo queda mucho mejor, mucha más. Eso se llama la fidelidad del dato. Eso, Claudia Espinal, no sé si esté con nosotros ya, es una experta en la calidad de la información porque ella trabaja con millones de registros, millones. Entonces, si alguna vez quisiéramos aprender sobre la fidelidad del dato, Claudia es la experta que nos puede enseñar. Ella me ha enseñado muchísimo en este campo. Entonces, miren, las instituciones de educación superior que ofrecieron este nivel de formación por año son, en el 2012, este número, doctorados, no teníamos aquí doctorados, los doctorados vinieron a aparecer en el 2016 en odontología, aquí el primerito, porque en el 15, 14, 13 y 12 no teníamos doctorados. Maestrías teníamos 2 en el 2012, 3 en el 2013, 6 en el 2014, 6 en el 2015, 5 en el 2016. En cambio, los pregrados, que son los universitarios, pasaron de 34 a 44, a 67, a 63, a 66. Algún tiempo después volví a hacer este informe y esta curva nos dio inversa, iban hacia abajo. ¿Por qué? Porque hubo una saturación en esos años muy grande de programas de odontología. La Universidad de Antioquia figura como la primera institución que en Colombia ofreció un doctorado en ciencias odontológicas con este SNIES y fue en el 2016. Bueno, ¿quiénes ofrecieron maestría? Entonces aquí nos dice, en el 2012 fueron 2, 3, 6, 6, 5. Especializaciones, recuerden que son médicas odontológicas, 7, 3, 5, 5, 6. Esto nos va mostrando a nosotros información muy valiosa de cómo se comportan los diferentes niveles de formación. Antes lo miramos todo completo, ahora comparado aquí lo estamos viendo de manera individual. Y esto fue solamente los pregrados de odontología. Y luego vienen las conclusiones. Conclusiones, esto es del observatorio, pues esto es lo que yo hacía en el observatorio. Número de instituciones que ofrecen programas de odontología. En los últimos 3 años, el número de instituciones que ofrecen programas de odontología es casi el mismo. Las instituciones que ofrecen especializaciones en odontología tienden a disminuir, mientras tiende a aumentar las que ofrecen maestrías.
sería necesario analizar otras variables como área y núcleo básico de conocimiento para explicar este fenómeno. Solo una institución ofrece doctorado y fue admitido en el 2016. Este tipo de informes es lo que yo le presentaba a la vicerrectoría para tomar esas decisiones. Luego, recuerden que estamos hablando de número de programas y admitidos a esos programas. Entonces aquí ya se analiza el número de alumnos que fueron admitidos a estos programas. Aquí están todos en general, doctorado, maestría, especialización y universitaria. Aquí están los admitidos por maestría, aquí los admitidos por especialización, aquí los admitidos por pregrado universitario y aquí todos en general. Y las conclusiones son: comienza a disminuir el número de instituciones que ofrecen algún programa de odontología en Colombia. La curva de crecimiento del número de admitidos en pregrado de odontología es negativa, debido a que en pregrado, que hay más volumen de admisiones, presenta disminución. Este indicador es una señal de alerta de saturación de la oferta. Estas son las conclusiones de un informe que uno puede ofrecerle a una vicerrectoría a partir de descargar la información necesaria para hacer los informes. Vamos a ver otro tipo de informes que es un poco más sencillo. Este es un informe que hice también. Vamos a ver si lo voy a poner más grandecito. Le voy a quitar los muñequitos para que no nos interfiera en la visual. ¿Así se ve mejor, Ana? Sí, Esto fue un informe en el 2019. sí, ahí tiene bien la visión. Bueno, esto fue un informe que hice en el 2019. Bueno, llevan un secuencial porque en el observatorio hacíamos en promedio 12 informes al año. Este es uno de los primeritos y de aquí salió un programa muy interesante para el campus Ibagué. El estudio fue aspirantes inscritos a maestrías en pavimentos y afines en Tolima y Cundinamarca. Lo mismo que hicimos ahorita, estábamos indagando en Ibagué, Bogotá, Tolima en general, porque lo que hacíamos era buscar cómo se comportaba determinado núcleo de conocimiento. Entonces, miren, recuerden que en la sesión pasada estábamos hablando que los campos son solo 6, que las áreas son como los departamentos, que ya son un poco más especializados y tienen en su componente cognitivo una transversalidad que los identifica, y que cuando hablamos de núcleos básicos de conocimiento hablamos del programa en sí. Entonces, ¿qué fue lo necesario hacer? Pues buscar en el núcleo, en la denominación, la palabra pavimentos, en todos los programas del país. Entonces, aquí se está explicando que solamente se halló una con materiales y se investigaron 2 denominaciones. Esto se llama ecuación de búsqueda. Pues los que trabajan bastante la tecnología de minería de datos saben que se hacen ecuaciones con este tipo de palabras. Bueno, entonces aquí se está diciendo qué es lo que se hizo, cuál es el hallazgo, dónde están, por ejemplo, qué ofrece y en qué condición de nivel de formación. Entonces, aquí estamos diciendo, mire, en Bogotá, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, hay una especialización en diseño, construcción y conservación de vías. No tiene, en el nombre no tiene la palabra pavimento ni materiales, pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros buscamos por el núcleo básico de conocimiento, que es una columna en donde consignan información, y por eso podemos hacer los cruces de la información. Aunque en la denominación no lo tenga, está aparecido porque nosotros buscamos no solo por el nombre, sino por los núcleos básicos de conocimiento a donde inscriben los programas. Nos está diciendo que tuvo 42 inscritos, que la Escuela de Ingenieros Militares tiene una especialización en diseño y construcción de vías y aeropistas. Y aquí toda la información. Hay una en la Universidad Nacional de Colombia que se llama especialización en vías y transporte. Manizales tiene 100 y Medellín 134, un total de 134 inscritos. Estos son solo los inscritos. Y cuando se habla de la institución y la especialización, entonces se puede empezar a saber quién podría ser su competidor.
¿verdad? Eso es muy importante cuando nosotros estamos proponiendo un programa nuevo, porque aquí también se pueden entender algunas variables de competición, de mercadeo. ¿Contra quién voy a competir? ¿Quién es el fuerte del mercado en un programa que yo quiero incursionar? En este, por ejemplo, hay un recurso. Cuando yo hago una tabla de estas, los organizo en orden descendente por el resultado. Y lo primero que me muestra es quién es el más fuerte del país en ese tipo de programas. Por ejemplo, aquí es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con un programa que llama Administración en Logística y Producción. Este salió porque el informe viene combinado con un estudio transversal. O sea, ¿quiénes están ofreciendo vías, pavimentos y transporte, y quienes ofrecen logística y producción, o quienes ofrecen logística? ¿Por qué razón? Porque la logística está integrada por 3 núcleos o subnúcleos, que son seguridad, comunicaciones y transporte. Eso es logística. Cuando ustedes vean logística es porque se está refiriendo a las 3, o a una de las 3, o a 2 de las 3. Comunicación, seguridad y transporte. Entonces, estos son estudios un poco más complejos. Esta es la primera parte del estudio en la que uno dice, bueno, no hay una universidad que tenga toda la fortaleza en los 3. La tendencia es que se van especializando, unos en logística, otros en pavimento y otros en seguridad y comunicaciones. Sí, Anita, me ayuda si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta para que no la dejemos para el final. Recuerden que al final vamos a tener la intervención de un invitado que nos pidió un momentico. Entonces, como ya son las 11:35, voy a pasar a hacer otra. Carlos Julio, Sí. Carlos Julio, no vamos a tener la intervención de la IES, tuvo una dificultad, entonces tu espacio va completo, pero yo se había levantado la mano, yo sí tenía una consulta. Claro. Pero bueno, en algo ya la has ido desarrollando, porque por ejemplo, si nosotros como IES, como universidad, queremos abrir un programa, y realmente no contamos con una información porque es un programa nuevo que tú ya has hecho sondeo en las fuentes, en el SNIES. Entendería yo que para poder como hacer este estudio o esta investigación, ¿me voy por núcleo o me voy por área de conocimiento? ¿Por área? Exacto, eso es lo que voy a explicar ya. Listo, dale. Ya les mostré los 2 o 3 tipos de informes que uno puede hacer para presentarle a una Dirección Nacional de Gestión de Programas, o a una vicerrectoría académica, o al rector, para que él diga si le interesa profundizar en la creación de un programa. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle y les voy a mostrar, enseguida le pongo un poquito más de tamaño, qué es lo que uno descarga cuando descarga una base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que uno descarga es esto. Entonces se los voy a poner un poco mayorcito, así. Usted lo que descarga es esto, un archivo en Excel. El archivo en Excel tiene este encabezado que le está diciendo, para el año 2019, 271 reportaron admitidos. Entonces, esta es la base de datos de admitidos del 2019 y fue actualizada en agosto del 2020. ¿Por qué es esto? Pues recordemos, son las universidades las que van subiendo, van cargando la información del año anterior. Apenas la consolidan, la cargan en el sistema SNIES. Siempre hay una persona encargada del SNIES en cada universidad, y esta persona va alimentando las bases de datos del sistema con base en unos parámetros de calidad y de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mire, tenemos todos estos, cada columna nos indica un campo. El código de la institución padre, pues porque a veces tenemos unas filiales o seccionales, el nombre de la institución de educación superior, si es seccional o es principal, si es privada. Casi siempre hay un código antes de la designación, entonces la privada es 2 y la oficial es 1. Si es universidad o institución universitaria, el departamento donde está la sede principal, el municipio donde está el domicilio. Después nos dice el nombre del programa, el código SNIES del programa, el nivel académico, si es pregrado o posgrado, es 1 o 2. Después nos dice el nivel de formación, es hasta 5. La metodología, si es presencial
o semipresencial, nos dice el área de conocimiento, núcleo básico de conocimiento, y esto es lo que nosotros empezamos a cruzar. Pero no se las voy a mostrar aquí porque yo ya hice un trabajito para que la vean mucho más desarrollada. Y hay un campo nuevo que es el identificador CINE, el código detallado. Recuerden que en la vez pasada yo les hablaba que el conocimiento se clasifica de diferentes maneras. En Colombia no opera esa nomenclatura de la gestión del conocimiento por campos científicos, sino por código CINE. El código CINE es el que nos permite estadísticas comparables en todos los países de las Naciones Unidas. Este código de estadística comparable se refiere más al ejercicio de la profesión. Entonces, por eso aquí vamos a encontrar una manera totalmente diferente de clasificar el conocimiento, y nosotros debemos conocer muy bien cuáles son los códigos cuando vamos a hacer un análisis laboral, por ejemplo, y lo vamos a cruzar con las tendencias, que aquí pasa algo muy particular. A veces los aspirantes siempre se van hacia lo mismo, siempre hacia lo mismo. Las universidades estamos en la obligación de mostrarles cosas nuevas y a veces nos da mucha dificultad, y como no imponer, sino posicionar un buen programa que sabemos que el país lo necesita. A veces el código CINE nos permite trazar algunas combinaciones de núcleos para saber, por ejemplo, gestión y administración, que en este caso es el primero que nos está mostrando cómo se podría trabajar. Yo no soy experto en el código CINE, yo soy experto en campos científicos, pero les digo, es muy importante que conozcamos esto. Y finalmente viene una información un poco más cuantitativa, que son el departamento, el municipio donde se hace la oferta, donde se ofrece el programa, el código del sexo biológico, hombre o mujer, el año del que estamos hablando, el dato, el semestre, si es 1 o 2, si es el primero o segundo semestre del año, y el número de admitidos. Esto que ustedes ven aquí, este 13, quiere decir que hubo 13 hombres en el 2019 en Bogotá que aspiraron o se inscribieron en la Universidad Nacional a este programa que se llama Especialización en Gerencia Financiera. Eso es lo que dice ese dato. Cuando usted lo descarga, entonces hace, ya les voy a hacer un zoom. Usted lo que hace es quitarle de aquí arriba los encabezados, lo convierte en una tabla y empieza a hacer un trabajo de tablas dinámicas. Esto lo hace uno con Excel, con un poquitico de Excel que uno sepa. Uno se defiende mucho haciendo esto aquí. Entonces, por ejemplo, en esta tabla dinámica, voy a hacerle un zoom. ¿Qué nos está diciendo? Que en el 2019, en total, se tuvieron en el primer semestre 537.568 admitidos. Y en el segundo semestre 463.649, para un total de 1.102.17 admitidos en todas las instituciones de educación superior del país. ¿Esto cómo se hace? Pues esto es un manejito de Excel que no lo vamos a trabajar aquí porque yo sé que ustedes trabajan muy bien en el Excel. Les quiero enseñar un truquito para cuando les toque hacer un poco la depuración del sistema, de la base. ¿Por qué nos toca hacer depuraciones? Porque nada es perfecto, pues es que hay muchas veces uno quisiera que todo estuviera perfecto, pero no siempre. Voy a buscar el ejercicio que les preparé, está aquí, resumen de ejercicios. Entonces, no me va a salir por aquí. No me va a salir por aquí. Por tanto, ¿hay alguna pregunta que tengan mientras yo encuentro el ejercicio que les preparé? Pues en este momento no tengo levantada la mano de alguno de los compañeros, pero bienvenida. Me preocupa mucho que no pregunten. Pero bienvenido si alguien tiene alguna consulta. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el ejercicio otra vez, que yo me lo sé de memoria. Pero sí tenemos en el chat de la Mariana un comentario. El Dígame. ingeniero nos dice excelentes indicaciones, bastante útiles de los aportes que están en este momento dando. Bueno.
Eso quiere decir que están entendiendo y les gusta todo lo que estamos presentando. Es que yo me quedé muy preocupado la vez pasada porque no tuvimos ninguna pregunta, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a seguir dando estas. Ah, bueno, ya encontré el ejercicio. Les voy a poner un zoom para que vean cómo cambia un análisis cuando uno no depura la base de datos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy creando una tabla dinámica que me dice que en el filtro de arriba, yo tengo el programa académico. Este programa académico que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar como filtro. Entonces llamé un programa que es ingeniería financiera. Es decir, de todos los programas que me ofrece el menú, yo escogí ingeniería financiera. Estoy en la base de datos de inscritos del 2019. Mire, se inscribieron 2.124.546 aspirantes en todo el país. Y para la ingeniería financiera, solo 699, distribuidos así: 479 en Antioquia, 70 en Bogotá, 44 en Cundinamarca, 27 en Risaralda y 79 en Santander. Ingeniería financiera es una de las carreras duras de este país. Es dura, es decir, es pura matemática aplicada al sistema financiero, monetario y bancario. Yo tengo alguna relación con esto porque he tenido relaciones de asesoría y consultoría con alumnos que estudian esto y la verdad es que es brillante. ¿Por qué se los traigo? Les decía hace un ratico que nada es perfecto. Cuando nosotros estamos consultando en la base de datos el nombre del programa, vámonos para el nombre del programa. Nombre del programa. Nivel de formación, programa académico. Miren esta belleza. Aquí tenemos todos los programas. Les voy a quitar la selección y voy a escribir solamente ingeniería financiera. Ingeniería. Aquí están todas las ingenierías. Y vamos a buscar la financiera. Véala aquí. Tenemos ingeniería agronómica, biomédica, de alimentos, de minas. Yo estudié ingeniería de minas. Imagínense a mí en eso. Me echaron. Cuando vemos ingeniería financiera, vamos a ver dos ingenierías financieras. Ahí ya la pasé. Véala aquí. Ustedes se dan cuenta, les voy a abrir más el zoom. Programa académico. Ya lo están viendo más cerquita, ¿verdad? Yo quiero que observen bien qué ven ustedes en esta ingeniería financiera. ¿Por qué? Porque aparecen dos. Mírala aquí. ¿Por qué aparecen dos? ¿Sí se observa? No. Sí, ahí lo estamos viendo. La diferencia entre esas dos es que la primera, mire esta, no tiene tilde. Y la segunda sí tiene tilde. Eso quiere decir que cuando las universidades suben la información, cargan la información, no siempre ponen tilde, a pesar de que las indicaciones del sistema es no marque tildes jamás en las mayúsculas. ¿Qué hace eso? Eso provoca un problema en la base de datos, en la tabla que yo estoy creando aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí, me bajé mucho. Porque si yo llamo, mire, tengo una ingeniería financiera sin tilde. ¿Sí me la están viendo? Aquí llamé la ingeniería financiera sin tilde. ¿Qué pasa si yo llamo la ingeniería financiera con tilde? Bueno, sin contar que por ahí hay signos de interrogación. Yo depuro todo eso cuando hacemos el trabajo. Les voy a mostrar qué pasa cuando cambiamos de la ingeniería
Por ejemplo, esta ingeniería mecánica con signos de interrogación es porque la universidad que cargó esta información utiliza un software Word muy viejo que no tiene plugins para marcarle tilde a las mayúsculas. Entonces nos daña la estadística. Miren la ingeniería financiera, lástima que esto sea tan lento, pero es que no encontré otra forma de hacérselo más rápido. Pero de todas maneras, mire aquí, mire. Aquí está, ingeniería financiera sin tilde, tiene 699 inscritos, ¿verdad? Y si la ponemos así, con tilde, y le digo aceptar, me baja 30. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo me voy para el nombre del programa y depuro eso. La depuración es muy sencilla. Yo le digo aquí, señalo toda la columna y le digo buscar, reemplazar y le voy a decir, vea, donde encuentre una con tilde, una I con tilde mayúscula, póngamela I sin tilde y le digo que reemplace todo. Hizo 14.408 reemplazos. Listo, ya, cerremos. Y así podemos cambiar todas las vocales. Entonces yo le digo, donde encuentre una A con tilde, cámbiemela por una A sin tilde, reemplácelo todo. 1965A cambió la A y también puedo cambiar la E. Entonces yo le digo, cambie la E. ¿Cuántas E con tilde habría? 2.388. Preguntas. Estoy en reunión. ¿Alguna pregunta? No, Carlos. Listo. Entonces ya depuramos con las tildes, ya se pueden dar cuenta, no hay ninguna. Vamos nuevamente a la tablita dinámica que estamos haciendo. Le decimos que refresque todo, que actualice todo, datos, venimos a datos y le decimos actualizar todo, actualizar todo. Entonces vamos a actualizar aquí la tablita y le decimos que nos haga una base, una tabla que tiene departamento y tiene inscritos y el nombre del programa académico se lo vamos a colocar en el filtro y le vamos a decir que busque la ingeniería financiera. Ingeniería financiera. Me quedó malo. Carlos Julio, tenemos una intervención de uno de los compañeros asistentes, el profesor Leonel Rubianes. Listo. Miren, pasamos de 699 a 729, lo que quiere decir que cuando nosotros depuramos la base de datos original con la que estamos haciendo las tablitas, los datos son más precisos. Y así ocurre con la ñ, y así ocurre con los signos de interrogación de las que reemplazan vocales con tilde, y así, bueno, creo que quedó entendido. Sí, adelante. Sí, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muy buena la intervención, excelente. Yo tenía una pregunta, sino que venía manejando y no podía abrir en ese momento el micrófono. Cuando usted decía de que es bueno cuando se va a presentar un nuevo programa, el poder mirar en todas las universidades y en todas las ciudades cómo está ese programa. Sí. ¿Eso se haría antes de un estudio de mercadeo o sería parte de un estudio de mercadeo el poder mirar esos programas a nivel nacional? Esa pregunta es, a usted muchísimas gracias. Esa pregunta es determinante. Todas las universidades desarrollan, creo yo, una metodología para la creación de programas. Cuando nosotros hablamos de este informe, y este informe es la base del estudio de mercado, porque nosotros ya tenemos datos muy claros de quién es el líder en ese programa en el país, que más inscritos, más admitidos, o sea, más capacidad instalada tiene, más graduados tiene y mejor calificaciones en Saber Pro. O sea, esto es solo una parte, pero esta es la base. Nosotros podemos investigar en las bases de datos del Estado, que son, como les decía al principio, un sistema de datos abiertos. ¿Cómo es el comportamiento en la Saber Pro de esos egresados de esa universidad?
podemos saber, o sea, podemos medirle la calidad real a ese programa. Entonces sabemos con quién tenemos que competir. Podemos saber, por ejemplo, a dónde se van a ejercer. Aunque eso no es muy preciso porque, como les decía, la base de datos OLE está vinculada a una base de datos que es la de la seguridad social, y con demasiada frecuencia los que están ejerciendo no son contratados directamente con el nombre del cargo y el nombre de la función. Entonces yo he visto que ahí hay un problema estadístico muy grande, pero en general, cuando nosotros levantamos un buen informe de SNIES que dé cuenta de la situación de esa denominación y de las denominaciones afines, porque recuerden que nosotros no podemos buscar el nombre estricto, sino que buscamos denominaciones afines, buscamos niveles de formación, buscamos localización geográfica de los programas, buscamos modalidad virtual o presencial. O sea, todas las variables que puede dar un informe de estos le permite al estudio de mercado diseñar una estrategia de análisis mucho más precisa. Y a veces uno se sorprende, porque con un informe de estos es mejor desistir. Y uno dice, no, este no es el programa, o este no es el momento, o este no es el nombre, o este no es el campo de conocimiento, que no es fácil encontrarlo, pero este informe sí le da una luz muy grande para que haga un estudio de mercado muy propio. Bueno, ya se pillaron entonces cómo es que funciona la depuración de la base de datos, ¿verdad? Carlos Julio, sí, Señora. tenemos un comentario de una compañera de la institución universitaria Colegio Mayor y nos dice, al cargar la información al SNIES, no se suben denominaciones de programas, solo código SNIES. Este es un comentario y por otro lado, nuestra compañera Claudia Espinal ha pedido la mano, quiere intervenir, entonces adelante, Claudia. Claro. Hola Carlitos, hola a todos y cada uno. Si quieres primero le respondes a la compañera, que creo que es importante porque es una cosa muy puntual. Bueno, como se están cargando actualmente digamos, la información al SNIES, no es como se estaba cargando hace algún tiempo. Esa es la explicación que me dieron a mí los operadores, porque no es ni siquiera el ministerio el que opera los sistemas de depuración de las bases de datos. Es una empresa que creo que llama KMH o KHM, no sé. Y cuando estuve indagando, ellos me decían, no, es que esta información la cargan directamente las instituciones y ellos no siempre ejecutan la instrucción al pie de la letra. Si hay una imprecisión, le ofrezco excusas. Yo entiendo cómo se carga la información al SNIES y al SACES, pero sí sería bueno que alguien nos diera una manito para que esto se resolviera. La verdad es que el problema persiste, el problema todavía está ahí. Bueno, pues adelante, yo, mientras sea alguna de las compañeras del ministerio, si no, pues vamos, Claudia, con tu aporte, por favor. Sí, no, era una cosa muy puntual, Carlos, con relación a la intervención anterior, y es que siempre invisible un discurso debajo de las intervenciones que creo que es importante sacarlo a flote, ¿cierto? Esto es muy Foucaultiano, pero es necesario hacerlo. Por lo siguiente, porque cuando al profe le parece tan chévere, que realmente lo es, que cuando uno vaya a formular un programa, sepa el estado en que están otras universidades en relación con él, eso simplemente delata un estado que a veces fue recurrente en las instituciones de educación superior, y era que se aspiraba a crear un nuevo programa porque a alguien le pareció que era muy bueno, porque en los 10 kilómetros alrededor de la universidad se decía que tan bueno contaduría para veterinaria, y entonces uno lo elevaba eso a una categoría universal. Yo creo que lo que aquí se está proponiendo y lo que hace la Universidad Cooperativa es una cosa mucho con un método mucho más científico, y es una hipótesis de un programa que esté sustentado en unos resultados que son verificables, tales como, por ejemplo, ver si otra universidad lo está implementando o no, o si está implementando algo parecido. ¿Cuál es la necesidad del medio? ¿Cómo lo concibe la OCDE, que fue tu aporte en la sesión pasada? Es decir, ir como desde lo más general, que yo creo que quiero que eso se vea muy bien, desde lo más general, que es desde las categorías del conocimiento, ir particularizando hasta hacer toda una metodología que me permita decir a mí
creo que este programa responde a unas necesidades reales sobre la base de un estudio, que es lo que propones. Entonces yo creo que eso es una práctica que se hacía aquí muy común en las IES, y era a partir de apreciaciones personales validadas por conversaciones o por ideas en reuniones, una cosa, digamos, muy de la conversación y muy de la comunicación oral, o de pronto alguna encuesta rápida que se hacía, pero lo que hay aquí, digamos, es una cosa más de fondo para afrontar el conocimiento y que responda realmente a unas necesidades internacionales, nacionales y de sede, o de universidad, si la universidad no es de tipo multicampus. Creo que eso hay que rescatarlo mucho, porque es toda una metodología la que se está proponiendo. Eso ha llevado, por ejemplo, como le decía, a que programas muy novedosos que se hicieron a partir de este estudio, y que tú lo haces y ya se los mandas a las sedes y las sedes toman pues la decisión, ha llevado a que algunos, como comentabas, fueran muy exitosos y se abren y la gente se presenta porque realmente están acorde con los tiempos que corren. Sí, yo creo que cuando vamos a crear programas nuevos estamos en un dilema que surge con mucha frecuencia. ¿Vamos a hacer país o vamos a hacer plata? Hay que hacer las dos cosas. Esa es la respuesta más sencilla. Lo que pasa es que no es fácil reconocer que cuando vamos a hacer país podemos hacer plata. Nosotros tenemos como una visión muy sesgada del dinero y pensamos que las instituciones de educación superior no deben ser rentables. El problema no es que sean rentables, el problema es cómo utilizamos esa utilidad, perdón la redundancia, esa utilidad marginal, ese dinero que queda para hacer crecer la calidad de la institución. Eso sería maravilloso si lo pudiéramos hacer siempre 100%. También es que no hay ninguna posibilidad de garantizar que los jóvenes van a hacer de ese programa lo mejor que ellos pueden hacer, porque una cosa puede hacer la institución y otra puede hacer el joven con el conocimiento que se le da. Yo percibo, y yo soy, no sé si un pesimista empedernido o un periodista crítico muy bien informado, pero yo creo que hoy hacen menos con más. O sea, hoy tienen más recursos, tienen más probabilidades, tienen más campos de acción, pero la economía o la actitud a veces no los deja. Yo creo que en la próxima sesión vamos a trabajar la parte de cómo analizar eso, con qué cruzar esos datos que encontramos en el BIES y cómo ir a resolver la situación de si hacemos país o hacemos fama, también podría ser. Recuerden que hay una variable STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, con la que nosotros debemos impulsar la educación superior, y es el trabajo de la ingeniería y la tecnología que el país necesita. Además que necesita humanidades, además que necesita ciencias sociales, que necesita ciencias de la salud, ciencias de la tierra, pero los jóvenes de hoy no están muy interesados por una falla que tenemos muy grande en el sistema educativo básico, que se orienten por las matemáticas. Le tienen un poco de miedo, no hemos tenido buenos profesores, creo yo, que es la causa, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, quería mostrarles ya como último dato que nosotros podemos trabajar datos tan sencillos como estos para hacer un análisis, que es lo que vamos a ver la próxima vez, insertando aquí una gráfica. Miren esta gráfica. Si nosotros le ponemos las etiquetas de datos a cada uno de ellos, entonces nos damos cuenta que en el año 2019 y 2020 hay un comparativo muy interesante. Mire, en el año 2019 se presentaron 2.124.546 aspirantes y fueron admitidos 1.100.217. Y que en el 2020 se presentaron 2.084.489, un poco menos, y fueron admitidos un poco más. Esto es paradójico. Por eso les traje el ejercicio, porque es totalmente real. Si yo les trazo la línea de tendencia aquí y le trazo la línea de tendencia aquí, está aumentando la capacidad instalada de un año a otro, pero está bajando la demanda. Es decir, tenemos menos inscritos y más admitidos. Todo este tipo de cosas es lo que amerita un estudio, un análisis, una situación particular de cómo decidir en qué campo de conocimiento trabajar
y les voy a mostrar un poco la experiencia de la Universidad Cooperativa en campos completamente nuevos como la ingeniería de cuencas o la ingeniería del café o la ingeniería agroalimentaria o la ingeniería en geotecnia realmente no es ingeniería, es geotecnia y cosas de esas. Si no hay preguntas, pues Anabela, muchas gracias. Esto fue lo que les preparé para hoy. Carlos Julio, mil gracias. ¿Alguna intervención, alguna participación, consulta, aporte que nos puedan hacer de los compañeros? Ya está invitándolos Carlos Julio a la tercera sesión de la próxima semana. Doctora Carolina Arellano, adelante. Muchas gracias, doctora Anabela, y muchas gracias a todos. La pregunta es si en la tercera sesión de pronto vamos a hacer un poco más énfasis en cómo consultar y obtener mayor información de datos de SPADIES. Porque de todas maneras eso es muy importante, ya que no nos deja mucho radio de acción para poder obtener de ahí información que de hecho nos están solicitando la condición de justificación. Ahora con la resolución 21795 es mucho más profunda la información que debemos presentar y de deserción, pues obviamente nos piden, porque esas deserciones también nos permiten no justificar nuestros programas. Sería maravilloso hacer un ejercicio, si me lo permite, doctor Carlos Julio, la próxima sesión, como un ejercicio real de cómo empezar a filtrar esas informaciones, porque como profesora siento que es una plataforma muy importante, pero que muy personalmente me siento aún débil en filtrar información, ¿sí? Los que manejan esas plataformas tienen toda la amplia experiencia y uno dice, yo quisiera ser como él. ¿Sí? No lo soy, pero quiero ser como él. ¿Sí? ¿Para qué? Como para rápidamente obtener la información, filtrar y obtener las gráficas que uno pueda, o mejor dicho, las tablas para poder graficar y encontrar el punto que me pueda ayudar a justificar. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, yo realmente nunca consideré traer SPADIES por una razón, y es que la experticia mía es en gestión del conocimiento de campo científico. Cuando nosotros nos vamos del SNIES al SPADIES, pasamos a todas las variables de corte sociodemográfico. Entonces, me queda un poco difícil, pero si ustedes me permiten, yo investigo y miro la posibilidad de hacer un ejercicio similar a uno de estos que hicimos, que yo llevo más de 15 años haciéndolos, y yo le prometo que para la próxima sesión yo exploro y le presento algo de SPADIES. Doctor, valoraré todo lo que usted nos pueda compartir. Claro que sí. Te podemos conversar con alguien del DARC, Carlos Julio, y le damos unos minutos, 10, 15 minutos, no sé si a Carlos Piñeros o qué otro compañero, no sé puntualmente quién está manejando SPADIES del DARC. Yo conozco SPADIES, yo la conozco. Ah, bueno, okay. No la opero y yo sé que le han hecho mejoras muy buenas en los últimos 5 o 6 años, pero creo saber más o menos hacia dónde podemos complementar este informe que hemos trabajado con lo que podamos sacar de SPADIES. Y perfecto. Si no, yo me con Xiomara y traemos a alguien técnico de allá. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, mil gracias. Entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana. A todos los que nos acompañaron, de nuevo, pues, gracias por darnos el espacio y poder compartir estas experiencias con ustedes, las compañeras del Ministerio de Educación, también creo que vi a Julián y obviamente Carlos Julio, mil gracias por tu disposición. Nos vemos la otra semana. Felicidades, que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego. Gracias.